Bienvenidos a todos, buenas noches. Bienvenidos a todos al webinar organizado por el capítulo de Cardiología de la Mujer, cuyo objetivo es promover la educación continuada en las diferentes patologías cardiovasculares y conocer las diferencias de género. Agradecemos este espacio académico a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a nuestro presidente, el doctor Fernán Mendoza, a Pfizer por su patrocinio y a nuestras conferencistas que aceptaron la invitación. La noche de hoy pues vamos a hablar sobre la embolia pulmonar, un enemigo que siempre está cerca. Este tema es muy importante para todos, ya que durante nuestra práctica clínica y hospitalaria siempre nos vemos enfrentados a pacientes con embolia pulmonar. Vamos a empezar hablando sobre tromboembolismo pulmonar. ¿Existen diferencias de género? Para este tema le damos la bienvenida a la doctora Luisa Manrique, quien es especialista en medicina interna y neumología de la Pontificia Universidad Javeriana, es magíster en salud pública de la Universidad del CES y es miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax y es neumóloga de la IPS CENDE de Medellín. Recuerden hacer sus preguntas donde dice preguntas y respuestas y al final de las conferencias se van a responder. Muchísimas gracias. Doctora Luisa, ya puede compartir su presentación. Gracias a la Sociedad de Cardiología por la invitación. Bueno, como dijo la doctora Isabel, yo les voy a hablar de tromboembolismo pulmonar. ¿Existen diferencias de género? Bueno, la enfermedad tromboembólica pulmonar es la tercera causa de síndrome cardiovascular en el mundo, detrás del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. La incidencia anual de tromboembolismo pulmonar es de 39 a 115 por 100 millones de habitantes. Por 100.000 habitantes, perdón, y la trombosis venosa profunda tiene una incidencia anual de 53 a 162 por 100.000 habitantes. Es 8 veces más frecuente en mayores de 80 años. A medida que nosotros envejecemos, aumenta la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa y puede llegar a ser 500 por 100.000 habitantes, sobre todo en mujeres, va aumentando con la edad. Produce altos costos en salud, se estima una mortalidad de 5 al 15% y causa 300.000 muertes al año en Estados Unidos. La mortalidad es mayor sobre todo en afroamericanos, luego en caucásicos y luego en asiáticos. Esta es la evolución de la enfermedad a lo largo de los años. Como podemos ver, en todo el mundo la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa ha aumentado. Eso puede deberse tanto a porque hay mejores métodos diagnósticos en la actualidad, el angioTAC está más ampliamente disponible, y también la mortalidad ha bajado. Eso puede ser también porque hay mejores terapias, se interviene más rápidamente a los pacientes, hay más uso de las guías, pero también preocupa que ahora hay un sobrediagnóstico, hay un uso exagerado del angioTAC que podría dar o a falsos positivos o a tromboembolismos pulmonares subsegmentarios. Entonces puede ser que no todo no sea por esta causa, pero puede ser que el denominador aumente y por eso se vea una disminución de los casos de fatalidad. En cuanto a diferencias del género, el tromboembolismo pulmonar tiene una incidencia mayor en hombres que en mujeres, 56 por 48 por 100.000 versus 48 por 100.000 habitantes. No es claro si en algunos estudios no se encuentra diferencia, en muchos sí se encuentra diferencia y es más prevalente en los hombres. No es claro si las mujeres tienen algún factor protector, pero sí lo que sí es claro es que a medida que envejecen las mujeres va aumentando esa prevalencia. También se ha descrito en varios estudios que los hombres tienen más riesgo de recurrencia de los eventos y de sangrado. Hay un estudio observacional grande que es este Command Registry que habla que al valorar, eso fue en Japón, es un estudio observacional que valoró más de 3.000 pacientes. En ese estudio observacional, al virarlas y al ajustar las variables, no encontraron diferencias en género, pero en la mayoría se encuentran que es más frecuente en los hombres.
El aumento de riesgo en mujeres está relacionado con situaciones específicas, es decir, con la vida reproductiva de la mujer, con el uso de algunos medicamentos y con las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, acá vemos en el embarazo, en el puerperio es más alto que en el embarazo y en la trombofilia, pero sobre todo en el embarazo y en los eventos previos de enfermedad tromboembólica, que puede ser de 110 casos por 1000 mujeres año. Y también por terapias de reemplazo hormonal, por uso anticonceptivo, sobre todo los que tienen progestágeno desde tercera generación, y el uso de tamoxifeno y raloxifeno. La patogénesis pues está mediada por la tríada de Virchow. Virchow no la describió exactamente como la tríada, pero los estudios que él hizo hace más de 100 años fueron los que dieron paso a la descripción de esos factores. Él estudió más que todo pacientes con tromboembolismo pulmonar y hizo autopsias y se dio cuenta de estos mecanismos, aunque no son escritos completamente dados, o sea, la tríada probablemente no la hizo él. Los factores son la estasis, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. El 60 al 80% de los pacientes tiene alguno de esos factores. No todos se les puede identificar, pero la gran mayoría tienen uno o más de estos factores. En cuanto a factores de riesgo, existen factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica que son permanentes o son temporales. Los permanentes normalmente son propios del paciente y los temporales son externos. Y el evaluar estos factores permite valorar riesgo de recurrencia y duración de la anticoagulación. Existen factores fuertes con un OR más de 10, que son fracturas de miembros inferiores, hospitalizaciones por falla cardíaca, por FA, por infarto, reemplazos de rodilla. Todas las cirugías de ortopedia tienen alto riesgo, traumas mayores, haber tenido un episodio previo. Entre los riesgos moderados con un OR de 2 a 9 están varios que involucran a la mujer. Las enfermedades autoinmunes, las mayorías son más prevalentes en las mujeres y sobre todo muchas enfermedades autoinmunes se relacionan con síndrome antifosfolípido, que también es un factor de riesgo. La fertilización in vitro, por ejemplo, los embarazos que son por infertilización in vitro tienen más riesgo. El periodo posparto, el uso de anticonceptivos, la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, en las mujeres, sobre todo el Crohn es más frecuente en mujeres. Los cánceres metastásicos, sobre todo los cánceres que más tienen riesgo de tromboembolismo pulmonar, son el cáncer de pulmón, el cáncer pancreático, el cáncer gastrointestinal, siendo pulmón y pancreático pues todavía más común en los hombres. Y las trombofilias también es un factor más de las mujeres. Y en los factores de bajo riesgo, que es un OR menor de 2, están factores que comparten tanto la enfermedad tromboembólica como la enfermedad cardiovascular. Entonces ahí está la diabetes, la hipertensión, la obesidad. La diabetes y la obesidad siendo más comunes en mujeres y sobre todo en mujeres que van envejeciendo. Y el aumento de la edad. Ahí está otra vez el embarazo como factor de riesgo, con menos riesgo que el puerperio. En cuanto al origen, la mayoría de los trombos que se originan y que van al pulmón vienen de venas proximales de los miembros inferiores, es decir, vienen de la ilíaca, la femoral y la poplitea. Una minoría de casos vienen de venas de los miembros superiores o de la pélvica o de la renal o de la vena cava inferior. Aproximadamente el 70% de los tromboembolismos sintomáticos tienen TBP, pero menos del 25% tienen síntomas clínicos. La mayoría de esos trombos se generan o en las valvas de las venas o en las bifurcaciones de las venas. Y muchos trombos no son proximales, sino distales, que ahí surge la duda anticoagular, que más adelante va a hablar la doctora Ana Cristina, porque el 2/3 de esos trombos distales se van a solucionar solos, pero 1/3 van a progresar y se extienden a venas proximales que tienen más riesgo de embolización. En cuanto a la fisiopatología, ocurren alteraciones del intercambio gaseoso, ocurren eventos cardiovasculares y ocurre infarto pulmonar. El infarto pulmonar no está presente en todos los pacientes y eso es porque la circulación pulmonar le da la opción al pulmón de tener varias colaterales y no ocurre el infarto. Antes se creía que el infarto era solo frecuente en pacientes con enfermedad cardiopulmonar previa, pero se ha visto en otros estudios que también se ve en personas jóvenes, en personas fumadoras y en personas obesas. El infarto pulmonar ocurre aproximadamente en 10 al 25% de los pacientes. Y como la mayoría, los émbolos que van de las venas proximales van a las zonas mejor perfundidas del pulmón, que son las zonas de los lóbulos inferiores, y salen muchos trombos normalmente.
El diagnóstico diferencial cuando vemos infarto pulmonar tienden a ser masas y consolidaciones, por eso muchas veces se confunde ese hallazgo en pulmón y se piensa primero en eso, y eso es también por la educación que tenemos nosotros de creer que todos los infartos pulmonares tienen forma de cuña, pero no necesariamente tienen forma de cuña. Por ejemplo, en el TAC de la parte inferior de la diapositiva se ve que es una opacidad subpleural, que miren que tiene una forma más redondeada que también se puede ver. Puede verse también que tienen como la consolidación y tiene como opacidades, tiene como zonas aireadas por dentro, eso también se ve en el infarto pulmonar, o pueden tener zonas de halo de vidrio esmerilado por hemorragia alveolar. Pero casi siempre son subpleurales, y cuando uno encuentra hallazgos así hay que pensar en tromboembolismo pulmonar. Se presentan con dolor pleurítico, disnea y hemoptisis en ocasiones los infartos pulmonares por la hemorragia alveolar. En cuanto a la fisiopatología del intercambio gaseoso, lo que ocurre cuando ocurre el embolismo es obstrucción del flujo sanguíneo. Entonces, a nivel pulmonar ocurre una alteración de la relación BQ y eso produce hipoxemia. Pero también el embolismo produce inflamación, y esa inflamación hace que el surfactante pierda su función y ocurren atelectasias, y eso aumenta el shunt intrapulmonar. Asimismo, esa inflamación hace que se activen los receptores justacapilares, y eso hace que aumente el drive respiratorio. Por eso las personas con tromboembolismo pulmonar hacen hipocamia e hipoxemia. No todos hacen hipoxemia, pero sí la gran mayoría. Es raro ver hipercamia en el tromboembolismo pulmonar, y si se ve normalmente es en el contexto de un paciente con shock ya instaurado. En cuanto a la fisiopatología del compromiso cardiovascular, es la más compleja y es la causa de muerte la mayoría de veces de los pacientes. Primero ocurre el embolismo pulmonar, después aumentan las resistencias vasculares pulmonares, tanto por la obstrucción mecánica que hace el trombo como por la vasoconstricción hipóxica que ocurre por el aumento del tromboxano y la serotonina. Eso ocurre aumento de la poscarga del ventrículo derecho y se dilata. Entonces el ventrículo derecho, al intentar mantener el flujo pulmonar, aumenta las presiones y altera las propiedades de contractilidad del ventrículo. Eso hace que por esos momentos, y sobre todo en personas sanas, se pueda mantener ese mecanismo, pero en personas que tienen una reserva cardiopulmonar, pues se puede mantener ese mecanismo mucho menos tiempo. También al alterar las propiedades de contractilidad del ventrículo derecho, aumenta el tiempo de contracción, y eso hace que pueda hacer más demanda de oxígeno, y por eso a veces ocurre el infarto del ventrículo derecho. Ese aumento del tiempo de contracción hace que el septo interventricular o se abombe o se aplane y se pierda la interdependencia interventricular y disminuye el tiempo del llenado del ventrículo izquierdo. Al pasar eso es que los pacientes hacen hipotensión, hacen el shock y ocurre la muerte. Entonces, por eso la disfunción del ventrículo derecho es un factor de mal pronóstico y de severidad muy importante en el tromboembolismo pulmonar. En cuanto a las estrategias diagnósticas, ya el tratamiento lo va a hablar más la doctora Ana Cristina. Es diferente en pacientes con inestabilidad hemodinámica o pacientes estables. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica están descritos en las guías europeas y son pacientes o que están en paro cardiorrespiratorio, están pacientes que están hipotensos o que no responden a los vasopresores o que ya tienen hipoperfusión tisular. Esos pacientes que están hemodinámicamente inestables hay que hacerles un ecocardiograma y en ese momento definir si tienen disfunción del ventrículo derecho. Si no la tienen, hay que buscar otras causas, pero si la tienen, buscar hacer angiotac. Si no es posible hacer el angiotac, se puede manejar como un tromboembolismo de alto riesgo, que ya después les va a explicar la doctora. Y en cuanto a lo que nos vamos a enfocar un poco más de diagnóstico ahorita, es los pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, o sea, están bien. Lo primero que se hace son o juicio clínico o reglas de predicción, y ya nosotros vamos a definir qué pacientes les podemos hacer dímero D y qué pacientes van para angiotac. En cuanto a la presentación clínica de los pacientes, la clínica tiene una especificidad del 51% y tiene una sensibilidad del 85%, es decir, es muy probable que el examen clínico determine qué paciente está realmente enfermo, pero no los que están, o sea, puede coger pacientes que no tienen tromboembolismo, pero pierde muy pocos de los que realmente los tienen. La disnea súbita es lo más común, puede ser leve o puede ser severa, o el empeoramiento de la disnea basal en pacientes que están crónicamente enfermos. Produce tos, produce dolor torácico que puede ser pleurítico, como ya hablamos, o anginoso, dependiendo del compromiso del ventrículo derecho.
El síncope es un factor de mal pronóstico y ocurre en el 10 al 17% de los pacientes, ortopnea, hemoptisis, inestabilidad hemodinámica en el 8% de los pacientes, se describen en series pacientes asintomáticos hasta en un 25%, que me pareció bastante, pero ese número no es claro, y los síntomas y signos de TBP. En cuanto a la presentación clínica, ya hablamos de la hipoxemia y la hipocamia, todo lo que aprendimos en cuanto a las manifestaciones electrocardiográficas, nosotros en la carrera del S1 QTST3, de la fibrilación auricular, taquicardia, todos esos hallazgos no son específicos y hablan de un peor pronóstico en los pacientes. La radiografía de tórax es válida no tanto para el diagnóstico porque los hallazgos de la joroba de Hampton, que es eso que veíamos en el otro lugar del infarto pulmonar y el signo de Westermarck, que es oligoemia, eso se ve pocas veces. Lo que sirve la radiografía es para valorar diagnósticos diferenciales y para poder saber si vamos a hacer gammagrafía, si la podemos interpretar, si está normal. También recordar que el tromboembolismo pulmonar da derrame pleural. Ese derrame pleural normalmente no es importante, no es grande, a veces no se puede puncionar. El derrame pleural antes se creía que era trasudado, pero el derrame pleural es un exudado, muchas veces es neutrofílico. En cuanto a las escalas de probabilidad pretest, son útiles, uno puede usar el juicio clínico o las escalas, pero las escalas tienen un poco mayor de especificidad, siendo ambas sensibles. Las escalas más validadas son las de Ginebra y Wells, pero también están la Miniati, Charlotte. Ginebra y Wells tienen versiones simplificadas y revisadas, depende. Por ejemplo, en Ginebra ambas tienen 3 niveles de probabilidad y 2 niveles de probabilidad, y el uso de esos niveles depende de qué dímero voy a usar yo. La diferencia entre las escalas de Ginebra y Wells, por ejemplo, la de Ginebra tiene más variables y sobre todo tiene edad. En cambio, la de Wells no tiene, a mí me parece más sencilla la de Wells y muchos autores la prefieren, sobre todo la de 3 niveles, si se va a usar dímero de alta sensibilidad. Y también en estos estudios que les traje acá, que son metaanálisis y revisión sistemática, por ejemplo, al comparar todas las escalas no encuentran mucha diferencia. Lo que encuentran diferencia es en qué contexto se usa, en qué prevalencia tienen las poblaciones. Por ejemplo, Wells está validada tanto en paciente ambulatorio como hospitalario, pero por ejemplo, Ginebra no. Los 2 niveles o los 3 niveles que les decía, si vamos a usar un dímero de alta sensibilidad, hay que usar escalas y se recomienda usar un Wells con 3 niveles, o sea, es decir, baja, intermedia y alta probabilidad, porque el usar un dímero de baja sensibilidad en pacientes así, dejaría pacientes de baja y alta probabilidad con un dímero de baja sensibilidad, los pondría más en riesgo de tener pacientes positivos y no diagnosticarlos. Y este otro metaanálisis que habla de los pacientes hospitalizados concluye que en el paciente hospitalizado las escalas de predicción también son sensibles, pero no son tan específicas como los pacientes de urgencias. Y sirve para diagnosticar quién está enfermo, pero muy pocos pueden excluirse. Entonces, en hospitalización uno puede usarla y si es negativa es válida, pero muchos pacientes terminan siendo positivos y van para angiotac. En cuanto a la diferencia de género, ¿existe diferencia de género al hacer las escalas? No. En este estudio se analizaron tanto Wells con edad, con el dímero de ajustado a edad, como el dímero de fijo, y con el algoritmo GIRS, y no se encontró diferencia de género. Es igual en hombres y en mujeres aplicar cualquier modelo de predicción. Sí se encontró que igual, como les comentaba antes, que es más prevalente en sexo masculino y en mujeres que usan estrógenos. En cuanto a las reglas, al criterio de PER, que es un criterio para tratar de excluir pacientes para que se puedan ahorrar estudios innecesarios, porque se ha visto que ahora se está haciendo mucho angiotac, más angiotac de lo que es necesario. Entonces, estos son unos criterios que se usan en urgencias en pacientes que tienen disnea y dolor torácico, que son de muy bajo riesgo. No se pueden utilizar en pacientes con el riesgo intermedio o alto, ni en pacientes hospitalizados. Tiene un valor predictivo alto y tiene una sensibilidad alta. Es decir, si yo tengo todos esos criterios, los de PERC, y tengo una baja probabilidad, la probabilidad que yo tenga enfermedad tromboembólica es menor del 2%, o sea, es útil, bajo todas estas variables. En cuanto al dímero D, es un examen con alta valor predictivo negativo y alta sensibilidad, pero si sale positivo tampoco me dice qué puede ser, por qué está positivo, es decir, puede estar positivo por muchas causas.
Por ejemplo, acá vemos que puede estar positivo por enfermedad coronaria, por arritmias, está positivo en la mujer, por ejemplo, en preeclampsia y en eclampsia, y en el embarazo. En el embarazo, a medida que avanza el embarazo, los niveles de dímero D son más altos, y eso dificulta sobre todo el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar en el tercer trimestre a las mujeres. También en sepsis severa, en trauma, en cirugías. Entonces, el dímero D es útil, por ejemplo, en urgencias en pacientes que acabaron de entrar, no en hospitalizados, sino en pacientes que tienen enfermedades severas o crónicas. El dímero D depende de la técnica usada, como les decía, pueden usarse técnicas cuantitativas o semicuantitativas con látex o con ELISA, que son de alta sensibilidad, o técnicas ya de primera generación que no son tan sensibles. De ahí la importancia que uno sepa qué dímero D está usando para saber qué escala de predicción aplica. Porque si yo tengo un dímero de alta sensibilidad, recuerden que puedo hacer escala de predicción y puedo excluir tromboembolismo pulmonar en los que tienen baja probabilidad y probabilidad intermedia, pero solo un dímero de baja sensibilidad puede excluir los de baja probabilidad en escalas de predicción. El nivel fijo que siempre se ha usado ha sido de menos de 500 y tiene una sensibilidad de 95, una especificidad de 40-60. El dímero D, como hemos hablado, el dímero D es muy variable, entonces se ha intentado ajustar según edad y según algoritmos clínicos. Entonces, el dímero D ajustado según edad en este estudio se dieron cuenta que a medida que nosotros envejecemos en más de 80 años, el dímero D tiene muchos falsos positivos, la especificidad es del 10%. Entonces, esta regla de edad por 10 quiere decir que la edad después de los 50 años, es decir, si yo tengo 60 años por 10, 600 sería el número ajustado de dímero que necesitaría. Cuando se ajusta el dímero D y se usa en pacientes con probabilidad baja e intermedia mayores de 75 años, que es donde tiene más utilidad en los pacientes más viejos, uno permite excluir más pacientes de hacerles angiotac. Es decir, que con este nivel yo podría excluir en vez de 1 en 16, 1 en 3.4. Todo esto, por ejemplo, en las guías europeas se recomienda, pero no tiene nivel de evidencia tan fuerte. Lo que tiene nivel de evidencia más fuerte es hacer el dímero D normal con las escalas de predicción. En cuanto a la otra forma, como se puede ajustar el dímero D es con el algoritmo YEARS, en que se toman variables que también están en Wells, por ejemplo, se toman los signos de TBP, la hemoptisis y el tromboembolismo pulmonar como diagnóstico más probable y se combina con el dímero D. Si yo no tengo estos síntomas, el dímero D puede ser más alto y me puede excluir, y si los tengo puede ser más bajo, como aparece en el artículo. De los pacientes que se estudiaron, por ejemplo, y que ellos excluyeron, solo el 0.6 presentó enfermedad tromboembólica a los 3 meses. Es decir, cuando ellos compararon el Wells y el algoritmo YEARS, encontraron que en el Wells se podía excluir al 34% y en el YEARS al 48%. Cuando los compararon los dos en un estudio del Critical Care Medicine, encontraron que el YEARS tiene mejor valor predictivo negativo, igual tiene altos falsos positivos. En cuanto al angiotac, el angiotac es el estudio de elección ahorita en tromboembolismo pulmonar. El angiotac debe ser multidetector con 16 detectores. Tiene que tener colimación, una colimación pequeña, es decir, aproximadamente 2.5 milímetros. Se le pone un bolo, es con contraste, y se pone un bolo para opacificar las arterias en ese momento. Lo bueno del angiotac es que está ampliamente disponible, lo malo es la radiación que da y el sobreuso que se le está dando en este momento. E igual es difícil usarlo en otras poblaciones. Por ejemplo, en gente joven es ponerlas en más riesgo y radiación, aunque ahorita los equipos son mucho más modernos y se puede ajustar la radiación que se da y obtener igual una buena imagen. En las mujeres embarazadas, aunque no es el diagnóstico inicial, se puede usar ajustando, si es necesario se puede usar. Está ampliamente validado el angiotac y tiene pocos resultados no concluyentes, que es contrario a lo que pasa con la gammagrafía. El angiotac además permite diagnóstico diferencial, que no es una cosa que permite ver el parenquima, permite ver otras cosas. Es mejor el angiotac y tiene un valor predictivo negativo más alto cuando la probabilidad clínica es menor, es decir, alcanza el 96%. Si yo tengo una alta probabilidad y un angiotac negativo, permite excluir, pero queda la duda, ¿no? Entonces ahí están los pacientes que uno pensaría si ameritan otro tipo de estudios.
Entonces, el diagnóstico de TEP se confirma cuando el angioTAC sale positivo y es de probabilidad, el angioTAC se confirma el diagnóstico de TEP cuando el angioTAC es positivo y tiene probabilidad intermedia o alta, sobre todo cuando es segmentario y proximal. Y se excluye en probabilidades también altas y se excluye en probabilidades bajas o intermedias, dependiendo la alta. No es necesaria la venografía. Eso irradia más a los pacientes. Hay una duda siempre con los tromboembolismos subsegmentarios porque no se sabe si son falsos positivos o si es necesario anticoagularlos. Posiblemente la doctora Ana Cristina les comentará eso. En cuanto a la gammagrafía pulmonar, ya no es un estudio de elección, se usa cuando no se puede usar el angioTAC. Debe tener radiografía de tórax normal, en ese caso uno podría usar solo un estudio de perfusión. El que más está validado por PISA-PED y PIO-PED es el planar. El SPEC también tiene estudios, pero está menos validado. El problema de la gammagrafía es que tiene muchos resultados no concluyentes, casi el 50% de los resultados. Entonces, cuando uno tiene una alta probabilidad y le sale una gammagrafía no concluyente, igual tiene que hacer un angioTAC. De pronto tiene valor en los pacientes que no se deben irradiar tanto o en pacientes jóvenes con baja probabilidad. Han simplificado la clasificación, ahora es normal, alta probabilidad y no diagnóstico, es más sencilla la lectura. Lo bueno es que no se irradian, el problema es que no está tan disponible como el angioTAC. El Doppler venoso está recomendado, es decir, si un paciente tiene signos de TBP, se hace un Doppler proximal, no distal, porque si tienen tromboembolismo distal, eso no confirma el diagnóstico y se tienen que hacer más estudios, pero si hay sospecha clínica de un TEP y tiene un Doppler venoso proximal positivo, uno puede tomar el diagnóstico, pero igual hay que hacer estratificación del riesgo para ajustar los tratamientos. Es útil, por ejemplo, en el embarazo. En las guías europeas lo ponen el Doppler primero antes de hacer el angioTAC, seguramente para evitar irradiación en las mujeres embarazadas. Es altamente específico, pero no tiene tanta sensibilidad. También tiene estudios y en la probabilidad bajo e intermedia hacer un Doppler cuando está contraindicado y poder seguir a los pacientes con Doppler. En los estudios hablan de 6 Doppler en 2 semanas para mirar si hacen tromboembolismo, si hacen TBPs. Pero si tiene alta probabilidad, pues sí requiere otros estudios. La arteriografía pulmonar es el gold estándar, pero ya no se usa tanto, solamente se usa cuando hay necesidad de intervención en el mismo momento. El angioTAC es superior. De pronto en los defectos más pequeños tendría valor, pero depende mucho del operador. Se irradia mucho más a los pacientes y tiene más complicaciones que un angioTAC. En cuanto a los parámetros de severidad y riesgo de muerte, está la clínica, como ya hemos hablado, el síncope, la taquicardia, la hipotensión, la falla respiratoria y la falla cardíaca derecha, y todos los marcadores de laboratorio, siendo los más estudiados la elevación de la troponina y el BNP. Pero todos los que están acá están descritos. Por ejemplo, este marcador de injuria miocárdica temprana, FAB, tiene un OR alto y se ha investigado y está en unas escalas predictoras de riesgo actualmente. La copeptina, que es un surrogado de la vasopresina, también se usa. Pero todo eso está en estudios, ¿no? Ahorita lo que se usa es la troponina. En cuanto a los parámetros de severidad de ecocardiograma y angioTAC, que son muy importantes y se deberían hacer, yo creo que en todos los pacientes está la relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo mayor o igual a 1 y el TAPSE menor de 16. Esa relación se puede ver tanto en angioTAC como en el ecocardiograma. Y las escalas de severidad, hay varias escalas, BOVA, está PESI simplificado. Esas escalas son clínicas, puramente, son complejas, son largas, pero el PESI, por ejemplo, está extensamente validado y habla de pronóstico, sobre todo el pronóstico. El que se le daba más peso es el del paciente de bajo riesgo, el que se puede sacar ambulatoriamente. Pero hay estudios ahora que hablan de discrepancia entre esa clínica o un PESI bajo y la disfunción del ventrículo derecho. Es decir, si solo los clasificamos en este estudio, que es un estudio que salió el año pasado, si solo los clasificamos por clínica, es posible que se nos vayan pacientes con ecocardiograma con disfunción y estos pacientes tengan más mortalidad. Y esta es la clasificación de severidad que da la guía europea, que me parece mejor porque ella no usa solamente en la clasificación parámetros clínicos, sino que los mezcla con troponina y los mezcla con
con disfunción del ventrículo derecho, tanto por angioTAC como por ecocardiograma. Esta escala es muy importante porque además de definir manejo, monitoreo, también nos permite definir quién puede ser egresado o quién continúa en la hospitalización. Entonces, como conclusiones, la prevalencia del TEP es mayor en hombres que en mujeres, pero aumenta en mujeres a medida que pasan los años. El aumento del riesgo de la mujer está relacionado con la vida reproductiva de la mujer y con enfermedades autoinmunes. Las escalas pretest no demuestran diferencias en ambos géneros o son útiles sin importar si uno es hombre o mujer. El dímero D puede verse afectado en varias situaciones como el embarazo, el puerperio y las enfermedades relacionadas. Ahorita en el New England en el 2019 salió un artículo del algoritmo GIRS que es válido en las mujeres embarazadas también. En mujeres jóvenes es válido utilizar métodos que generen menos radiación, por ejemplo, y que en las mujeres que tengan bajo riesgo se puede usar más gammagrafía que angioTAC si queremos evitar la radiación en los senos. Y el algoritmo diagnóstico y la determinación de riesgo es igual en los dos géneros y posiblemente la determinación de riesgo requiere ser multidimensional. Clínica, imágenes, tanto ecocardiograma y angioTAC. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Luisa. Excelente conferencia. Recuerden hacer sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Y ahora le damos la bienvenida a la doctora Ana Cristina Montenegro, quien es médico internista en la Universidad del Bosque, es especialista en medicina vascular, es la jefe de la clínica de anticoagulación y la jefe de la clínica de hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es experta en anticoagulación y nos va a hablar sobre anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa en la mujer. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Isabel. Muy buenas noches a todos y mil gracias por acompañarnos. De verdad que para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y que la sociedad nos haya permitido este espacio para hablar de anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa en la mujer. Quisiera saber si me pueden oír bien y si ven mi presentación. ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Vale. Bueno, entonces, cuando hablamos de anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa en la mujer, sí que encontramos grandes diferencias de género y encontramos puntos que realmente hacen que esto sea radicalmente distinto. Lo primero son los factores de riesgo que difieren muchísimo en los hombres y en las mujeres. Lo segundo son algunas de las formas de presentación de la enfermedad, principalmente los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, la duración óptima del tratamiento y, por supuesto, el pronóstico de las mujeres, que por lo menos en esta patología, a diferencia de muchas de las patologías de cardiología, tiene un pronóstico mejor que en los hombres. Vemos que la incidencia definitivamente es muchísimo mayor en las mujeres en edad fértil y que empieza a disminuir e incluso a hacerse igual a la de los hombres cuando ya se pasan los 59 años, pero que realmente en edad fértil la incidencia de la enfermedad es muchísimo mayor. Esto, por supuesto, está ampliamente relacionado con el uso de los estrógenos, con el embarazo y con algunos otros factores que vamos a ver a continuación. Antes de poder hablar de la anticoagulación en la mujer, tenemos que regresar a estas fases de la anticoagulación, que sé que las conocen ampliamente, pero que vale la pena recordárselas. Cada una tiene un objetivo y obviamente dependiendo de estos objetivos vamos a tomar decisiones con respecto a cuáles son los objetivos primarios, cuáles son los anticoagulantes que vamos a usar para tratar a los pacientes en cada una de las fases y cuáles son las respuestas de nuestros pacientes. Entonces tenemos una fase aguda que va de 5 a 7 días, que busca disminuir el riesgo de extensión del trombo, prevenir la formación de nuevo trombo y por supuesto prevenir la muerte por enfermedad cardiovascular, por enfermedad tromboembólica pulmonar. En esta fase aguda tenemos carga de DOACs, heparina de bajo peso molecular y heparina no fraccionada. Después, en esta fase a largo plazo, tenemos 3 a 6 meses de tratamiento que buscan disminuir recurrencias, disminuir muerte relacionada con enfermedad tromboembólica venosa. Y para esta fase a largo plazo vamos a contar con DOACs
Vamos a contar con warfarina para pacientes con SAF y recibimos hace prácticamente una semana un artículo en el cual mostraban los nocivos efectos de los anticoagulantes orales directos en las pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, con lo cual es muy importante que nosotros establezcamos este diagnóstico y en el caso de tener el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de un síndrome de anticuerpos antifosfolípido, tratar a estos pacientes con heparina y warfarina. Y después tenemos el tratamiento extendido, este tratamiento que va a más de 6 meses, que busca básicamente disminuir las recurrencias y hacer esta tromboprofilaxis para prevenir nuevos episodios embólicos. En este tratamiento extendido contamos con DOACs, también contamos con warfarina en los pacientes con SAF y heparina de bajo peso molecular. Y para los que quieran y tengan un interés, digamos, en el tema de la anticoagulación en las pacientes femeninas con enfermedad tromboembólica venosa, hay este paper súper lindo del Journal de Trombosis y Hemostasia, en el cual nos hacen como un enfoque global de la anticoagulación en las mujeres y nos hablan de estas 5 Ps, 5 cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en las mujeres para anticoagularlas con enfermedad tromboembólica venosa: periodo, píldora, que es cuando tenemos enfermedades tromboembólicas asociadas a anticonceptivos orales, el pronóstico, que lo vamos a hablar al final un poquito en el tema de la anticoagulación extendida y las escalas de evaluación de riesgo de recurrencia, por supuesto el embarazo y la presencia de síndrome postrombótico. No me voy a, digamos, a referir a todas porque nos demoraríamos un poco más, pero voy a hablar puntualmente, como estamos hablando de la anticoagulación, especialmente de este problema con el periodo menstrual. Esto es algo que realmente cuando nosotros anticoagulamos a un paciente, de pronto no tenemos tan presente, y este sangrado uterino anormal incluye varias cosas. Lo primero es menstruación abundante, lo segundo es imprevisibilidad, estas pacientes que hacen sangrados, metrorragias importantísimas en el momento en el que no correspondía, periodos que duran mucho tiempo, un volumen de sangre anormal, una frecuencia anormal de la menstruación, mujeres que tienen periodos 2 veces al mes, por ejemplo, y todos los estudios de los anticoagulantes orales directos que evalúan los patrones de sangrado menstrual usan el término AV, que es sangrado uterino anormal o sangrado menstrual abundante, y menorragia indistintamente. Cuando nosotros lo queremos definir, digamos, en nuestra historia clínica, pues normalmente nosotros nos referimos a menorragias o metometrorragias y ellos, digamos que engloban todos estos diferentes síntomas de menstruación abundante, de sangrado uterino anormal, en el término AV. Entonces, vamos a hablar primero del tratamiento con warfarina. Ella es muy femenina en todo su sentido amplio de la palabra. Recordemos que tiene todos estos problemas: la ventana terapéutica estrecha, la respuesta impredecible, el inicio y terminación de acción lentos, la interacción con alimentos y medicamentos, y por supuesto los pacientes que son genéticamente resistentes a la warfarina, la monitorización rutinaria de la coagulación y estos ajustes frecuentes de dosis que hacen que definitivamente el tratamiento con los antagonistas de la vitamina K sea complejo. Ustedes que están ampliamente relacionados con el tema en la parte de la anticoagulación en cardiología, sobre todo en válvulas y en este tipo de cosas, pues ustedes sabrán que el manejo de estos pacientes con warfarina es complicado. Y puntualmente en lo que se refiere a enfermedad tromboembólica venosa, tenemos cosas importantes, sobre todo este tema del sangrado menstrual. Miren en este paper publicado ya muy viejo, es del 2007, cómo estos pacientes tenían diferentes sitios de sangrado. Estos son sangrado no mayor o sangrado no mayor clínicamente relevante. Miren cómo, por ejemplo, hematemesis, sangre en las heces, sangrado gingival, epistaxis, no son las que se llevan la mayor parada. Miren, menorragia, el porcentaje tan importante que tienen. Entonces, estas pacientes que estaban en tratamiento anticoagulante con warfarina, en este paper todavía no contábamos con anticoagulantes orales directos, manifiestan que antes de la anticoagulación tenían algunos tipos de sangrado, que tenían menorragias en 44.2% y que durante la anticoagulación eso se incrementa hasta 70.8%. Adicionalmente, la duración del periodo menstrual durante la anticoagulación con warfarina también se incrementa de una forma importante, siendo incluso hasta más de 7 días en un porcentaje de un 23.3% de los pacientes. Ellos básicamente lo que concluyen en este estudio es que la mayoría de mujeres sentían que su periodo menstrual no era cómodo con el uso de la warfarina.
Aparecen los anticoagulantes orales directos, que como ustedes saben tienen unos beneficios clínicos muy importantes, este perfil farmacocinético predecible, son orales, no requieren monitoreo, son eficaces y seguros, y pensamos que teníamos pues el mundo a nuestros pies. Adicionalmente, pues por su mecanismo de acción que ustedes conocen ampliamente, tenemos esta preservación de la vía primaria de la hemostasia con esta preservación de la unión del factor tisular con el factor 7 activado, que nos va a permitir hacer la vía de la iniciación, y tenemos o inhibición de la vía de propagación con disminución de la fase de generación de trombina al inhibir el complejo protrombinasa con todos los inhibidores del factor 10 activado, o tenemos una directa inhibición de la trombina con dabigatran y otros medicamentos. Inhibidores del factor 10 activado, en este momento contamos solamente con dabigatran en el mercado. Entonces empezamos a ver que desafortunadamente en todos los aspectos probablemente era muchísimo mejor el uso de estos medicamentos en anticoagulación en enfermedad tromboembólica venosa, excepto en el riesgo de tromboembolismo venoso y sangrado uterino anormal. ¿Qué es lo que vimos? Que estos pacientes que tenían anticoagulación con antagonistas de la vitamina K y enoxaparina tenían un menor sangrado, por ejemplo, en este estudio, que los pacientes tratados con rivaroxaban. Este es un estudio en el cual observamos sangrado, tromboembolismo venoso recurrente y sangrado uterino anormal con terapia anticoagulante y terapia hormonal. Entonces, ¿qué fue lo que observamos en este estudio? Observamos que se produjo más sangrado uterino anormal en el brazo de rivaroxaban que en el brazo de enoxaparina con antagonistas de la vitamina K, lo cual dejó digamos, un punto para evaluar un poco más adelante. Después entonces empezaron a mirar en general los antagonistas del factor 10 activado, y tenemos este paper en el cual vemos las características basales de los pacientes. Miren esto, por ejemplo, tenemos trombosis venosa profunda, tenemos tromboembolia pulmonar, tenemos pacientes que tenían los dos, trombosis venosa profunda y trombosis pulmonar, y tenemos un importante incremento del riesgo de sangrado. Miren, por ejemplo, en este brazo, aquí vemos el brazo de apixaban versus enoxaparina. Este es el número de sangrados vaginales en las mujeres versus el brazo de enoxaparina con warfarina. Vemos que apixaban produjo 28 sangrados, enoxaparina con warfarina produjo 24 sangrados. Y miren esto, estos son pacientes premenopáusicas, obviamente las que más sangran son las pacientes premenopáusicas, tuvieron sangrados intermenstruales, tuvieron mucho sangrado menstrual, tuvieron incluso anemización asociada al sangrado menstrual, y tuvieron incluso en algunos casos sangrado posmenopáusico, que pues es definitivamente muy incómodo para estos pacientes. La hemorragia no mayor clínicamente relevante fue más probable de origen vaginal con apixaban en un 45% que con warfarina, y entonces aquí empezamos a mirar estos pacientes que tenían algunas alteraciones de su tracto de su tracto genitourinario, y estaban aquí incluidos en los desórdenes ginecológicos previos. Vemos como algunas de estas mujeres tenían miomas uterinos, tenían menorragias, tenían cáncer de ovario, tenían hiperplasia endometrial. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente, especialmente las pacientes con miomatosis uterina, cuando las formulamos con anticoagulantes orales directos, inhibidores del factor 10A, especialmente de rivaroxaban, pero también tenemos un incremento que puede ser mayor del sangrado en el grupo de las pacientes con apixaban. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, aquí, miren, esto es en general, los inhibidores del factor 10A, esto es un metaanálisis de todos los inhibidores del factor 10A comparado con los antagonistas de la vitamina K. Vemos que definitivamente en el brazo de los pacientes con inhibidores del factor 10 activado un incremento de sangrado comparado con estos pacientes con el brazo de heparina de bajo peso molecular antagonistas de la vitamina K. Y vemos en cómo el dabigatran puede llegar a reducir un poco ese sangrado mayor en las mujeres cuando lo comparamos contra warfarina. Recuerden que es muy difícil que nosotros podamos hacer evaluaciones de estos pacientes en cabeza a cabeza comparando todos los anticoagulantes orales directos. Los tenemos a cada uno en los estudios pivotales comparados contra warfarina, pero sí vemos cómo en este paper del sangrado comparado de warfarina
con dabigatran hay un incremento del riesgo de sangrado en las pacientes en tratamiento con warfarina comparado con el dabigatran de una forma un poco distinta a lo que habíamos visto en los inhibidores del factor 10 activado. Esto, digamos que genera unas inquietudes con respecto a las estrategias de manejo en esto puntualmente, y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué vamos a hacer si nosotros queremos formular a nuestro paciente con un inhibidor del factor 10 para una enfermedad tromboembólica venosa de 3 meses y tenemos una mujer que se está desangrando en una metrorragia? Entonces, ¿tenemos estrategias para manejar eso? Y la respuesta es sí, tenemos estrategias y existe evidencia que ha demostrado que estas pacientes tienen unos beneficios importantes con el uso de algunos de estos puntos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos estos dispositivos liberadores de levonorgestrel, como el Mirena y estos dispositivos que liberan levonorgestrel a largo plazo. Esto disminuye un poco el crecimiento del endometrio y va a reducir el riesgo de sangrado. También tenemos el uso del ácido tranexámico. Este debe ser usado 5 días antes de la menstruación, cuando la menstruación es muy abundante, y esto también va a reducir el riesgo de sangrado. Lo reduce incluso en esta población que no tiene pues enfermedad tromboembólica venosa y que tiene alteraciones asociadas, por ejemplo, a la presencia de miomatosis uterina o a la presencia de otros factores que le pueden generar un sangrado uterino anormal. Otra pregunta importante es si debemos modificar la terapia anticoagulante en la presencia de ese sangrado uterino anormal, especialmente cuando estamos pensando en dejar a nuestros pacientes en tratamiento extendido, y si debemos reducir la dosis un poco antes de tiempo para reducir el riesgo de sangrado menstrual. La respuesta es definitivamente, y como les mencioné al principio, debemos tratar todas nuestras pacientes con las fases completas de la anticoagulación para que después nosotros no podamos tener arrepentimientos con respecto al riesgo de recurrencia cuando no hicimos el tratamiento completo de nuestros pacientes. Realmente no hubo una diferencia significativa en cambiar, por ejemplo, si una mujer hizo un sangrado uterino anormal con un antagonista del factor 10 activado, cambiarlo a un antagonista de la vitamina K realmente no le va a generar unos cambios importantes. ¿Qué es muy importante, especialmente en el sangrado menstrual y en el sangrado posmenopáusico? Pues evaluar qué está pasando en el útero de estas pacientes. Vale la pena que estas pacientes vayan al ginecólogo y que nosotros podamos manejarlas conjuntamente con ginecología para poder tomar decisiones correctas y que no vayamos a tener problemas al respecto. Entonces, seguimos un poco preocupados, especialmente con respecto al tema de los inhibidores del factor 10 activado, y entonces empezamos a ver si realmente las mujeres sangraban más con los anticoagulantes orales directos en tromboembolia venosa, y encontramos este metaanálisis basado exclusivamente en el género de las pacientes. Dense cuenta aquí están todos los estudios pivotales de enfermedad tromboembólica venosa y anticoagulantes orales directos. Estos son los hombres, estas son las mujeres, y definitivamente hay un incremento del riesgo de sangrado en las mujeres, pero es un incremento no estadísticamente significativo. Cuando, perdón, esta era la gráfica de sangrados, esta de aquí arriba era la del riesgo de recurrencia. Recuerden que las mujeres tienen un menor riesgo de recurrencia que los hombres, ya lo vamos a ver más adelante, y esto también se observó en los estudios de los anticoagulantes orales directos. Con respecto puntualmente al sangrado, sí vemos, digamos que un menor riesgo de sangrado en los hombres que en las mujeres, y es precisamente porque en enfermedad tromboembólica venosa tenemos muchas mujeres jóvenes que están sometidas a la anticoagulación, y obviamente este riesgo de metrorragia, cuando vemos el sangrado no mayor clínicamente relevante, pues está incluido definitivamente. Aquí vemos las cifras. Miren, por ejemplo, estos son los eventos de sangrado en las mujeres, y sí vemos especialmente en el brazo de arriba para tromboembolia pulmonar que hay un incremento importante de sangrado. Cuando miramos las tablas pequeñas de esos estudios, vemos que este sangrado fue en su mayoría sangrado menstrual. Seguimos con los metaanálisis, y en el 2015 encontramos este metaanálisis que son las diferencias de género y la eficacia y seguridad de los antagonistas de la vitamina K versus los anticoagulantes orales directos, tanto en pacientes con fibrilación auricular como con tromboembolia venosa. Obviamente, pues no les voy a hablar aquí de fibrilación auricular, pero sí les voy a hablar de tromboembolia venosa. Y miren, estos son los datos de DOACs versus warfarina cuando estamos hablando puntualmente
de la eficacia y vemos que definitivamente la eficacia sí estuvo a favor de los anticoagulantes orales directos. Estos son, discúlpenme, esta gráfica no quedó tan grande, pero aquí vemos que definitivamente en el tratamiento extendido no hubo una diferencia significativa comparativamente con los anticoagulantes orales directos en el términos del sangrado. Recuerden que aquí solamente tenemos dos estudios, el Amplify extendido y el Einstein extendido. Aquí todavía no habíamos incluido al Einstein Choice, entonces no tenemos resultados del Einstein Choice, pero la conclusión de este metaanálisis es que no hay una diferencia de género en la eficacia y seguridad de los DOACs en comparación con los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K en pacientes con fibrilación auricular no valvular o tromboembolia venosa aguda, y en el caso de los anticoagulantes orales directos en el tratamiento extendido puede haber un incremento del riesgo de hemorragia, pero aquí curiosamente es muchísimo más en los hombres comparado con las mujeres, porque pues en estos estudios la comparación fue con el placebo. Siguiendo con respecto al tema del tratamiento extendido, que es dentro de nuestras 5 P's el pronóstico, vemos el tratamiento a 3 meses y en el momento en el que se terminan estos 3 meses, vamos a evaluar 3 factores importantes. Vamos a evaluar dónde fue la trombosis venosa profunda, vamos a evaluar si tenemos un factor de riesgo identificable que nos haya generado ese evento tromboembólico y vamos a definir si estos pacientes tenían o no tenían cáncer asociado a esa enfermedad tromboembólica venosa. Cuando nosotros tratamos a estos pacientes, vemos que estos pacientes tienen diferentes puntos en el que nosotros debemos enfocarnos. El primero es, si el paciente tiene una trombosis venosa profunda distal, como ya lo dijo la doctora en la chanda anterior, lo que debemos hacer es parar a los 3 meses del tratamiento. Si este paciente tiene un factor de riesgo que es transitorio, pues debemos parar definitivamente a los 3 meses. Pero si nosotros tenemos a nuestro paciente con un evento no provocado, definitivamente nosotros debemos considerar dejar a nuestro paciente anticoagulado en el caso de que nuestro paciente sea un hombre joven. Sin embargo, cuando nosotros vemos en las tablas de evaluación de riesgo de recurrencia, que las vamos a ver en un momento, cuando estos eventos no provocados son producidos en mujeres, el riesgo de recurrencia es mucho menor. Entonces, vamos a ver que no necesariamente vamos a tener que continuar con la anticoagulación en las mujeres pensando en el pronóstico de la enfermedad tromboembólica venosa. Definitivamente en cáncer, pues vamos a seguir con el paciente anticoagulado mientras el paciente continúe con ese cáncer activo. Después, cuando miramos estos eventos no provocados, tenemos estos 4 escenarios que ustedes están viendo acá. Tenemos un paciente con alto riesgo de sangrado, ya vamos a ver que la respuesta es no debemos continuar con el tratamiento anticoagulante independientemente de si es hombre o mujer. Tenemos un paciente con un bajo riesgo de sangrado y tenemos un evento no provocado proximal a una embolia pulmonar, probablemente debemos considerar la terapia indefinida. Y tenemos un segundo episodio embólico, definitivamente debemos considerar la terapia indefinida. Esto aquí en este punto del segundo episodio embólico o de un paciente que tenga un alto riesgo de recurrencia, podríamos incluir a las mujeres con SAF. Recuerden que en estas tablas no solamente estamos hablando de anticoagulantes orales directos, también estamos hablando de anticoagulación con otros agentes y obviamente pues aquí debemos incluir a las mujeres, que son la gran mayoría mujeres que tienen eventos tromboembólicos y que deben estar anticoagulados con warfarina. Entonces, aquí hay un tema muy interesante que es el tema del dímero D, como ya lo dijo la doctora anteriormente. El dímero D tiene un altísimo valor predictivo en mujeres, especialmente en mujeres con enfermedad tromboembólica venosa asociada al uso de anticonceptivos orales. Cuando nosotros lo revisamos en la literatura, hay un paper publicado en el New England Journal hace ya bastantes años, en el cual muestran que el dímero D es perfecto para evaluar el riesgo de recurrencia en mujeres con eventos tromboembólicos asociados al uso de terapia hormonal, al uso de anticonceptivos orales. Si ustedes tienen una mujer que haya hecho un evento que ustedes hayan sospechado que es asociado al uso de anticonceptivos orales y ustedes le hacen un dímero D y ese dímero D es negativo, lo más probable es que esta paciente tenga el mismo riesgo de recurrencia que el que se presentó con un evento provocado por un factor de riesgo transitorio mayor, como una cirugía, que es menos del 3% al año.
En el caso de los hombres, el dímero no es tan bueno, no es tan positivo. Entonces, nosotros podemos tener un hombre joven con una trombosis venosa profunda proximal o una embolia pulmonar que hizo un evento embólico que tiene un dímero D negativo, pero su riesgo de recurrencia continúa siendo de un 36% a 5 años. Entonces, es muy importante tener presente que el dímero D nos va a servir muchísimo más para evaluar la recurrencia en las mujeres de lo que nos va a servir para evaluar la recurrencia en los hombres. Esta es una tablita muy bonita que aparece en este artículo de Blood del 2020, en el cual nosotros debemos poner, esto es como ponemos sobre la balanza, estas categorías de riesgo de hemorragia en bajas, intermedias o altas y los grupos de riesgo de recurrencia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si el paciente tiene un evento quirúrgico y hace un evento tromboembólico, no importa si es hombre o mujer, hace un evento tromboembólico asociado a ese evento quirúrgico, definitivamente su riesgo de recurrencia es muy bajo y su riesgo de sangrado supera su riesgo de recurrencia. Por lo tanto, ese paciente no debe permanecer anticoagulado. ¿Qué pasa si un paciente tuvo un evento no quirúrgico o no provocado distal? Su riesgo de recurrencia continúa siendo muy bajo. Entonces, ese paciente definitivamente con un riesgo de recurrencia muy bajo no debería continuar anticoagulado porque su riesgo de sangrado supera su riesgo de recurrencia. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el género. Cuando veamos ahorita más adelantico la tabla de enfermedad tromboembólica venosa del Riete, vemos que prácticamente la población es exactamente igual. Cuando vemos el porcentaje de mujeres y hombres varía un poquito cuando son las mujeres más jóvenes, pero en general es el mismo porcentaje entre mujeres y hombres. Entonces, realmente las diferencias en este tipo de decisiones no difieren tanto en si son mujeres o hombres cuando es una cirugía mayor o cuando es evento no quirúrgico o no provocado distal. Sin embargo, cuando es trombosis venosa proximal o TEP no provocado, o cuando es una segunda trombosis venosa proximal o un TEP no provocado, sí que tenemos unas indicaciones bien importantes de continuar con la anticoagulación en los hombres que pueden ser menos complejas o que pueden ser menos difíciles de tomar en las mujeres. Recordemos que este balance en la prevención de eventos embólicos y riesgo de sangrado depende del riesgo de recurrencia sin anticoagulación y depende del riesgo de sangrado cuando tenemos más de 3 factores de riesgo de sangrado. Voy a adelantarme 2 diapositivas, espérenme, para que vean esta categorización del riesgo de sangrado y se las voy a traer antes porque cuando ustedes miran esta categorización de riesgo de sangrado, ahí nunca aparece el género femenino como un factor de riesgo de sangrado. Con lo cual, nosotros debemos tener la consideración de que las mujeres podrían llegar a tener un incremento del riesgo de sangrado puntualmente asociado al periodo menstrual en el caso en el que la mujer menstrue, pero que realmente no hay nada que nos demuestre que las mujeres sangran más que los hombres. Y qué pena me adelanté un poco. Pero entonces, cuando les digo que tenemos que poner sobre la balanza este riesgo de recurrencia versus este riesgo de sangrado, en este riesgo, en la anticoagulación extendida, debemos entender que este riesgo siempre es creciente, que este riesgo es creciente en el tiempo y que nosotros vamos a tener este riesgo incrementándose infinito hasta que este paciente se muera. Incluso, miren, aquí está 16, 25, 36 a 10 años. Por otro lado, tenemos en el otro lado de la balanza el riesgo de sangrado y nosotros debemos entender que para tomar las decisiones, después de que han pasado esos primeros 3 meses de anticoagulación, definitivamente el que va a regir la parada es el riesgo de sangrado. No importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa si tiene un evento tromboembólico proximal o una tromboembolia pulmonar gigante, definitivamente si el riesgo de sangrado supera el riesgo de recurrencia en ausencia de anticoagulación, ese paciente debe suspendérsele la anticoagulación. ¿Por qué razón? Porque la mortalidad por recurrencia es del 4% y la mortalidad por sangrado es el 11%. Entonces, no importa si es mujer o hombre, si nosotros consideramos que el riesgo de sangrado es más de 3%, debemos suspender la anticoagulación de nuestros pacientes. Tenemos algunas escalas de predicción de riesgo de recurrencias después de eventos tromboembólicos no provocados y aquí también es muy importante porque aquí se resume todo lo que yo les he venido diciendo anteriormente. Miren,
De todas estas escalas de evaluación de riesgo de sangrado, digamos que la más utilizada de todas y la más validada es el HER2. Inicialmente era una escala hecha para mujeres y digamos que es la única que incluye un alto riesgo en mujeres mayores de 65 años. Por lo demás, ninguna incluye a las mujeres dentro de su evaluación de riesgo de recurrencia. Miren que incluye más, por ejemplo, la presencia de tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda. La única que no incluye, que incluye los estrógenos es el HER2, recuerden que era hecha para mujeres, la presencia de síndrome postrombótico, la presencia de obesidad. Entonces, digamos que la más completa de todas es el HER2. Pero miren que lo que les dije anteriormente, si tenemos un hombre, por ejemplo, si tenemos un hombre que hace un evento tromboembólico pulmonar, ya tiene 2 puntos del HER2. Entonces, con esto, pues debemos continuar la anticoagulación con este paciente. Con la mujer no sucede de esa manera. No sabemos por qué los hombres recurren más. Recurren 1.75 veces más que las mujeres y esto, no pasa solamente en la enfermedad tromboembólica venosa, pasa en otros asuntos de la vida también. También tenemos la escala de Viena, la escala de Dash y el pit stop. Y realmente todas estas escalas son escalas de evaluación de riesgo de recurrencia, que lo que nos van a decir es, miren, nosotros estimamos que su riesgo de recurrencia es alto, pero aquí al ladito debe ir la escala de evaluación de riesgo de sangrado. Como les mencioné anteriormente, esta es la escala de evaluación de riesgo de sangrado, cada uno tiene un punto, el único que tiene más de 2 puntos es la edad avanzada, aquí no se encuentra el género en ningún momento y esto nos categoriza el riesgo de sangrado en bajo, moderado o alto, puntaje de 0, 1 punto y 2 puntos con un porcentaje de riesgo dependiendo de cada puntaje, siendo el más alto de 2 puntos de 2.6%. En ese paciente que tiene un riesgo mayor de 2 puntos, probablemente no 2 puntos exactamente, pero sí 3 o 4 puntos, pues nosotros realmente debemos considerar suspender la anticoagulación para evitar el riesgo. Ya para terminar, estas son las datas de mortalidad del estudio Riete. Como les conté, estos son los puntajes a agosto 31 del 2020. En este momento hay un total de 93.766 pacientes incluidos y miren que es casi la mitad, 47.559 mujeres. Estos son los principales eventos tromboembólicos que produjeron mortalidad. Obviamente, la parada la llevan la embolia pulmonar y la trombosis de venas abdominales. También está trombosis de miembros superiores y miembros inferiores. Aquí también se incluyeron pacientes con trombosis venosa superficial, obviamente es muy pequeñita, y trombosis de venas cerebrales. Miren la diferencia con los hombres. De pronto en los hombres, que aquí tenemos 46.207 hombres, tenemos también un incremento del riesgo de muerte en trombosis de venas abdominales y tromboembolia pulmonar, pero realmente en el tema de la incidencia y probablemente de los factores de riesgo no haya grandes diferencias en los hombres que en las mujeres, excepto en el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que yo nuevamente los invito a descartarlo siempre que tengamos enfermedad tromboembólica venosa, no importa si es en mujer o hombre. Recuerden que los antifosfolípidos se comportan de una manera fatal en los hombres, se comportan un poco mejor en las mujeres, pero si nosotros tenemos eventos tromboembólicos asociados a síndrome de anticuerpos antifosfolípido, no debemos utilizar anticoagulantes orales directos. Con respecto a los anticoagulantes orales directos, recordemos que la dosis debe ser apropiada según la fase, que no debemos modificar la dosis en presencia, por ejemplo, en este caso de sangrado menstrual, y en el caso en que las mujeres tengan una metrorragia o un incremento importante del sangrado menstrual, lo que debemos pensar es en cambiar el anticoagulante oral directo o dejar a la paciente con alguna de las estrategias que les mencioné anteriormente, que han demostrado ser seguras y no incrementar el riesgo de trombosis de estas pacientes. Mis mensajes para llevar a casa: hay una gran importancia en definir las diferencias entre géneros para las decisiones clínicas en enfermedad tromboembólica venosa. Desafortunadamente, en esta patología, los hombres llevan las de perder, tienen más posibilidades de recurrencia, tienen un mayor riesgo de muerte y realmente las mujeres no tienen un riesgo de muerte tan alto como los hombres. Sí tenemos un mayor riesgo de sangrado en presencia de anticoagulación, especialmente cuando estamos en edad fértil y tenemos pues un incremento del riesgo de metrorragias y otro tipo de alteraciones. La medicina de género en el campo de la enfermedad tromboembólica venosa
no debe ser una moda, es ética y nos puede ayudar a utilizar recursos apropiadamente, especialmente como les menciono, puntualmente teniendo en cuenta el tema del riesgo de recurrencia y por supuesto también el riesgo de sangrado. Nuevamente, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí fue un gusto estar aquí con ustedes y poderlos acompañar y voy a quedar atenta a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Isabel. Bueno, invito a las dos panelistas para que prendan la cámara para empezar las preguntas. Luisa, eso. Bueno, aquí hay varias preguntitas. Entonces, hay una pregunta para la doctora Luisa. Aquí está, por acá arribita. ¿Es necesario la realización de un ecocardiograma a todo paciente en quien se confirma un tromboembolismo pulmonar por angiotac? Hola, ¿me oyen? Sí. Sí. Pues yo considero que sí es necesario, pues si el angiotac nos da todos los valores que necesitamos y nos mide bien la relación del ventrículo y todo, de pronto podría obviarse, pero no siempre lo están midiendo, o sea que yo creería que el ecocardiograma es necesario para todos los tromboembolismos pulmonares y más pensando en el riesgo de tromboembolismo pulmonar crónico a largo plazo, yo creería que sí. Bueno, esta pregunta es para la doctora Ana Cristina. ¿Debemos ajustar la anticoagulación en los pacientes que tienen sangrado menstrual? Entonces, la respuesta es no. Por favor, no ajustemos la anticoagulación. Debemos o considerar el cambio del anticoagulante, por ejemplo, si la paciente la están tratando con rivaroxaban y empezó a tener un sangrado menstrual en una metrorragia que está anemizándola y que le está generando muchísimos problemas en su calidad de vida, lo que podemos hacer es o cambiarla a otro anticoagulante oral o utilizar alguna de las estrategias que les mencioné, o un dispositivo liberador de levonorgestrel, o ácido tranexámico, o considerar, pues, si ese paciente ya completó el tiempo de anticoagulación, pues quitarle la anticoagulación si su riesgo de recurrencia es bajo. Muchísimas gracias por la respuesta. La doctora Luisa, ¿qué papel tiene la resonancia magnética cardíaca en los pacientes con tromboembolismo pulmonar? Pues la resonancia ahorita ha mostrado muy baja sensibilidad. Había estudios, sobre todo en algunos PIOPED habían hablado de la resonancia y se trató de estudiar, pero tiene baja sensibilidad, tiene muchos resultados no concluyentes, además es muy costosa, no está disponible. O sea, yo ahorita creo que no hay examen parecido al angiotac para diagnóstico. Ok. Esta pregunta es para la doctora Ana Cristina. ¿Es necesario el estudio extensivo de trombofilias en los pacientes con eventos no provocados? Bueno, nuevamente les menciono, dependiendo del género del paciente, especialmente si es un paciente hombre con un evento no provocado, su riesgo de recurrencia es igual con o sin el estudio de trombofilia. Entonces, a veces gastamos recursos innecesarios en tomar 1000 exámenes de estudios de trombofilia, en hacerles mutaciones, en hacerles un montón de estudios de trombofilia que nos van a costar un montón de plata y que no nos van a cambiar el diagnóstico. Si los estudios de trombofilia son negativos, ese paciente no va a dejar de tener un riesgo de recurrencia de 36% a 10 años, con lo cual pues no vamos a cambiar la conducta. Lo que sí nos va a cambiar la conducta en el tema de las trombofilias es descartar el síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que nos va a cambiar el tratamiento anticoagulante en los pacientes y que definitivamente casi que está, entre comillas, contraindicado para los pacientes el uso de anticoagulantes orales directos si tienen SAF. Entonces, es muy importante descartar el SAF. También es importante ver en qué momento se toman el perfil de SAF, porque entonces llega el paciente con la trombosis aguda, le hacen el perfil de SAF, tiene la beta 2 negativa, las cardiolipinas negativas y tiene un anticoagulante lúpico positivo, lo clasifican como antifosfolípido, no le repiten el nuevo perfil de SAF a las 12 semanas sin anticoagulación,
o peor aún, se lo hacen en presencia de anticoagulantes orales directos, que está claramente demostrado que produce falsos positivos de anticoagulante lúpico. Entonces, es muy importante ver cómo se le hace el diagnóstico de SAF al paciente, porque diagnosticar a un paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípido, pues es ponerle un sello para toda su vida y esto le puede generar grandes complicaciones. Muchísimas gracias. Doctora Luisa, ¿cuándo está indicada la trombolisis en tromboembolismo pulmonar? Pues según las guías, la trombolisis está indicada en los pacientes de alto riesgo, es decir, en las guías lo apoyan para los pacientes inestables, sobre todo los que están en shock. En los pacientes de riesgo intermedio y bajo no está indicado. Y en pacientes también está recomendado, en pacientes se puede usar rescate de trombolisis, o sea, si tienen deterioro hemodinámico y no lo tenían al comienzo, pensando que la ventana más útil para la trombolisis son las primeras 48 horas, ¿no? Bueno, no sé si quieren complementar la respuesta o si seguimos con la que sigue. Bueno, ahorita hay muchas preguntas con COVID, pues las vamos a hacer. Están preguntando cuánto tiempo debe durar la anticoagulación en un paciente que tiene o una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar que es causado por el COVID. 3 meses. Son eventos provocados por factor de riesgo transitorio mayor. Sabemos que el COVID es una enfermedad trombogénica y estos pacientes hacen eventos tromboembólicos tanto venosos distales, proximales o tromboembolia pulmonar, pero sabemos cuál es el factor que los produjo. Entonces deben estar anticoagulados 3 meses y máximo 6 meses en el caso en el que el médico sea más prudente y decida dejarlos 6 meses, pero no más de 6 meses. Bueno, la otra pregunta también tiene que ver con anticoagulación, es debemos ajustar la dosis en las mujeres que tienen falla renal y hacen un tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces por ahí había esa y había otra que también era de mujeres frágiles. Y aquí la pregunta, aquí estaba la otra que es mujeres frágiles con alto riesgo de caídas, bajo peso y tromboembolia pulmonar. Entonces, la respuesta es como en general. Los anticoagulantes orales directos no se ajustan en enfermedad tromboembólica venosa como se ajustan en fibrilación auricular. Los pacientes deben ser tratados con cada una de las fases de la anticoagulación que guardan cada una su objetivo. Si usted considera que su paciente tiene una falla renal con una depuración de creatinina menor de 25 mililitros minuto, no use un anticoagulante oral directo porque ninguno está estudiado en esta patología, pues puntualmente en falla renal, en enfermedad tromboembólica venosa. Y no podemos extrapolar los datos de fibrilación auricular a los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa porque esto es otra enfermedad diferente. Nuestros objetivos terapéuticos son distintos y los pacientes deben ser tratados con la dosis correcta de los medicamentos. ¿Y en paciente en hemodiálisis? En el paciente en hemodiálisis definitivamente es exactamente el mismo chicharrón que en pacientes con fibrilación auricular. Hay que poner muy bien sobre la balanza y tomar las decisiones de si debemos anticoagular o no anticoagular a estos pacientes con enfermedad tromboembólica venosa. En el caso en el que decidamos anticoagularlos, la anticoagulación debe ser en heparina no fraccionada puente a warfarina y deben estar 3 meses anticoagulados. Otra vez, aquí el riesgo de sangrado en los pacientes en hemodiálisis supera por creces el riesgo de recurrencia. Entonces, estos pacientes, independientemente del riesgo de recurrencia, deben recibir 3 meses de anticoagulación, heparina no fraccionada. Recuerden que la heparina de bajo peso molecular se acumula muchísimo en el riñón. Entonces, heparina no fraccionada, warfarina, 3 meses, excepto en el paciente con SAF que hace falla renal, donde ahí sí que se nos complica terrible la vida, porque ¿cómo vamos a hacer para anticoagular a un paciente con SAF y en falla renal? Pues nos toca warfarina y oraciones. Eso es verdad. Bueno, doctora Luisa, aquí hay una pregunta que ¿cuál es el papel del electrocardiograma en los pacientes con tromboembolismo pulmonar? ¿Electrocardiograma? Sí. Como hablamos, el electrocardiograma no es específico, o sea, los hallazgos son válidos si uno los encuentra, pero no son específicos. Además, esos hallazgos que nosotros hemos estudiado son de mal pronóstico, pero si no los encontramos tampoco dice que no lo tenga.
Ok. Bueno, vamos aquí. Hay varias preguntas, pero hay unas que ya están repetidas. ¿Qué pacientes tienen indicación de colocarle o implantarle un filtro de vena cava inferior? Pues los pacientes, Sola- ok, no, tranquila, dale, dale. no, solamente pacientes que tengan una contraindicación absoluta de anticoagulación. Es importante mencionar que los filtros de vena cava son filtros removibles que deben ser seguidos y deben estar consignados en el sitio donde se le pusieron los filtros al paciente, porque muchas veces estos filtros son abandonados, los filtros migran, pueden generar complicaciones a largo plazo. Entonces, solamente en pacientes que tengan contraindicación absoluta de anticoagulación y una vez se recupere la indicación de anticoagulación o se quite la contraindicación, quitarle el filtro de vena cava al paciente y anticoagularlo. En el caso de cuando tenemos, por ejemplo, pacientes con cáncer que tienen contraindicado el uso de la anticoagulación y tienen más de 6 meses de sobrevida, se podría considerar el uso de filtros de vena cava, pero no tienen muchas más indicaciones en el mundo actual. No sé si la doctora Luisa tenga No, alguna otra lo indicación. mismo. No, lo mismo retirarlos, si es posible, sí. Bueno, recordemos, yo creo que es importante para la audiencia, recuerda de pronto Ana Cristina, las dosis de anticoagulación que son completamente diferentes que en fibrilación auricular, y pues obviamente todo el mundo está súper familiarizado con las de FA, pero con las de tromboembolismo pulmonar a veces empiezan a formular mal los medicamentos, entonces me parece como importante que hagas hincapié en eso. Bueno, entonces recuerden que las dosis son distintas. Tanto Riva como Apixa tienen una dosis de carga. En el caso de Riva son 15 miligramos cada 12 horas por 21 días. A partir del día 22, 20 miligramos al día. Continuar con 20 miligramos hasta completar 6 meses. Y una vez el paciente complete 6 meses de tratamiento, considerar la reducción de la dosis a 10 miligramos según los estudios del Einstein Choice. En el caso de Apixaban, la dosis son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días, seguido de 5 miligramos cada 12 horas hasta completar 6 meses. Y después, según los resultados del Amplify extendido, bajar la dosis a 2.5 miligramos cada 12 horas. Y en el caso del Dabigatran, que es el único disponible en Colombia que tiene carga de heparina de bajo peso molecular, se le deben dar al paciente 3 a 5 días de heparina de bajo peso molecular a dosis plena. Una vez haya terminado esa dosis, no es un puente, no es una mezcla de las dos cosas, es heparina de bajo peso molecular y después de la heparina de bajo peso molecular, Dabigatran 150 miligramos cada 12 horas. En el caso en el que el paciente quiera continuar en tratamiento extendido basado en el estudio Remedy y Resonate, debe continuar con 150 miligramos cada 12 horas. Es el único de los anticoagulantes que no tiene estudios en extendido con dosis reducida y Edoxaban no tiene estudios en tratamiento extendido. Digamos, ¿cuáles son las condiciones en las cuales definitivamente un paciente no se puede anticoagular con anticoagulantes directos que tenga ya sea una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar? Bueno, entonces, el más importante de todos es falla renal. Recuerden que pacientes con depuraciones de creatinina por debajo de 30 mililitros minuto no fueron incluidos en los estudios clínicos. Entonces, en ese escenario, pues debemos no utilizar anticoagulantes orales directos. Otro es falla hepática Child C, que tampoco tiene una indicación del uso de anticoagulantes orales directos y tiene una contraindicación de hacerlo. Síndrome de anticuerpos antifosfolípido, mujeres embarazadas y mujeres lactantes. Ni en mujeres embarazadas ni en mujeres lactantes se pueden usar DOACs. Recuerden que el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en la mujer embarazada debe ser con heparinas de bajo peso molecular los primeros 3 meses. Después podemos pasarlas a warfarina y una vez se vaya acercando la fecha del parto, volverlas a regresar a heparina de bajo peso molecular y deben después en la lactancia nuevamente utilizar warfarina o heparina de bajo peso molecular. No hay indicación de uso de anticoagulantes orales directos en mujeres embarazadas. Y algunas contraindicaciones asociadas a los pacientes que tienen cáncer, aunque cada día estamos incluyendo más pacientes en tratamiento de anticoagulantes orales directos. Si hay algunas contraindicaciones, que el paciente no tolere la vía oral, que tenga fuertes interacciones medicamentosas con los agentes quimioterapéuticos que está recibiendo y otras contraindicaciones que existen en los pacientes con cáncer que los hacen muy difíciles de manejar. Pero digamos que fuera de estos escenarios y por supuesto del SAF,
que creo que ya los aburrí de mencionarlo, pero es que realmente es muy difícil verlo porque sí lo vemos en la práctica clínica diaria, mujeres con eventos arteriales asociados al uso de anticoagulantes orales directos en pacientes con SAF. Entonces reducimos un poquito el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa, pero se le trombosa, yo qué sé, una arteria cerebral o un infarto, cualquier otra cosa que las puede poner en riesgo de muerte. Entonces, en SAF definitivamente no. ¿Cuál es el método diagnóstico para tromboembolismo pulmonar en una mujer embarazada, doctora Luisa? Pues las guías europeas, primero ellos ponen hacerle radiografía y Doppler venoso y de acuerdo al riesgo que uno encuentre, les hace angiotac o gammagrafía, pero siempre insisten en que sean manejadas en centros con experticia en mujeres embarazadas, pero uno podría hacerles gammagrafía o angiotac dependiendo del riesgo. Bueno, como dijo la doctora Luisa, excúsame te interrumpo, las mujeres embarazadas fue las primeras en las que validaron el algoritmo del GEERS. Entonces podemos utilizar el algoritmo del GEERS, pese a que en el embarazo se aumentan los valores de dímero D, podemos utilizar el dímero D para tomar las decisiones. Y incluso en la guía europea hay un parágrafo en el cual dicen, sin problema, tómele el angiotac. Incluso es casi más seguro que hacerle una gammagrafía BQ. Entonces, tómele sin problema el angiotac, póngale protección al bebé y hágale el angiotac a la paciente. Si usted el algoritmo del GEERS no lo deja tranquilo, o sea, ya le hizo la radiografía y está normal, ya le hizo el Doppler de miembros inferiores y está negativo, y usted sigue creyendo que esa mujer tiene un TEP, hágale el angiotac, que claramente le va a hacer menos daño hacerle el angiotac que dejarle una embolia pulmonar sin tratar a una embarazada que se puede morir por una tromboembolia pulmonar inestable hemodinámicamente. Bueno, aquí hacen una pregunta de ¿cuándo está indicado hacer un Doppler venoso en un paciente que hace una trombosis venosa? O sea, un Doppler venoso de control en una persona que hace una trombosis venosa profunda proximal o distal. Entonces, esa pregunta es súper linda porque nosotros estábamos acostumbrados a pedir dúplex de control para tomar decisiones sobre la suspensión de la anticoagulación. Y esto es un error craso. La razón es que el porcentaje de recanalización del vaso no ha demostrado ser un factor contundente de riesgo de recurrencia. Les voy a poner el ejemplo para el lado bueno. Ustedes tienen un hombre joven de 30 años que hace una trombosis venosa profunda femoral extensa, lo tratan con anticoagulación oral, el paciente recanaliza completamente la vena y ustedes dicen, ya le abrió la vena femoral, chao la anticoagulación. Y vuelve a los 4 años con una embolia pulmonar. Entonces, el porcentaje de recanalización del vaso no es un factor determinante del riesgo de recurrencia. ¿Qué debemos hacer? Sí debemos hacer el Doppler de control, pero la razón de pedir el Doppler de control es estar seguros de cómo estaba ese vaso cuando usted suspendió la anticoagulación, por ejemplo, para que cuando ese paciente llegue con edema de la pierna y usted le haga otro Doppler y le digan, no, mire, tiene tapado el 40% de la femoral, usted diga, no, mire, eso no es una trombosis nueva, eso es una trombosis vieja y lo que tiene el paciente es síndrome postrombótico. Entonces, lo que sí es muy importante es saber qué porcentaje de recanalización tuvo ese vaso para poderlo dejar consignado en la historia clínica y después basarnos en ese porcentaje de recanalización para tomar las decisiones. Bueno, aquí hacen una pregunta, pero pues digamos que la respuesta es un poquito obvia, pero pues si le hicieron es porque tienen duda, entonces la vamos a hacer. Si el paciente tiene un trombo intracavitario, ¿cuál anticoagulante debemos utilizar? Warfarina. Sí, exactamente. Entonces, como para que no quede la duda. Bueno, yo creo que ya respondimos casi todas las preguntas. Agradezco a las panelistas. Definitivamente muy buenas las conferencias. Gracias por aceptar la invitación de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Gracias a todos los asistentes por estar hasta estas horas, un viernes, escuchándonos acerca de tromboembolismo pulmonar. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a Pfizer, y pues quiero ya para terminar felicitar a la Sociedad Colombiana de Cardiología que está de cumpleaños, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo muy grande. Cuídense mucho. Chao, gracias.